Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros. Sirve a la mesa, nos reparte el pan. El Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros. Sirve a la mesa, nos reparte el pan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en esta tarde nos reunimos para clausurar este día en la presencia del Señor. Encomendémonos a su infinita misericordia y pidamos perdón de nuestros pecados, particularmente pidiendo la intercesión del apóstol y evangelista San Mateo. Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Tú, que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria al Señor, Que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Oremos, pongamos en la presencia del Señor nuestras intenciones, también ustedes que nos acompañan a través de este medio digital. Pidamos por todos los enfermos, por los enfermos incurables, por los enfermos de nuestra comunidad, por los enfermos confiados a nuestra oración, por los enfermos que más nos preocupan, y pidamos al Señor por la unidad, la santidad, la prosperidad y la protección de todas las familias, por las familias atribuladas, por las familias de nuestra comunidad, por nuestras familias, por los matrimonios que están separados y por las familias que están heridas por la violencia, por la falta del padre o de la madre, o que también han vivido alguna tragedia. Pidamos por las mujeres embarazadas para que no cometan el pecado del aborto, y pidamos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, por Luis Eduardo Hernández Sánchez, al primer día de su fallecimiento, por Luis Javier Calixto Félix, a los 9 días de su fallecimiento, por todas las ánimas del purgatorio y por todos los niños que fueron asesinados antes de nacer por el pecado del aborto. Dios nuestro, que con inefable misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y su intercesión, te sigamos fielmente y vivamos siempre unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, vamos a escuchar la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu, con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles,
a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. Aleluya, Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor.
celebramos esta fiesta del apóstol y evangelista San Mateo, un publicano. Publicano es aquella persona que pertenece al pueblo hebreo, pero que ha hecho alianza con los paganos y ejerce actividades que oprimen al pueblo de Israel y que favorecen al pueblo que ejerce su imperio, su conquista sobre esas tierras. La tarea que acabamos de escuchar, que Mateo realiza, es la de recaudador de impuestos. Lo más asombroso de este día es escuchar que el Señor lo vio y le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. El término levantarse en el contexto escriturístico tiene un significado muy profundo. Acordémonos de aquel texto donde se nos dice, creo que es el texto del profeta Isaías, donde dice: sobre este monte se preparará un festín de manjares suculentos, donde llegarán los que se levantaron de sus tumbas. Y es un texto que se escucha comúnmente en las exequias o en misas de difuntos. Levantarse significa dejar la anterior condición. Por eso es muy significativo aquel pasaje donde la mujer pecadora iba a ser apedreada, se fue a poner a los pies de Jesús, y cuando se retiraron los que la iban a apedrear, Jesús le dijo: ¿quién te condena? Y ella le dijo: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Y por esa acción, yo tampoco te condeno, dice el texto, que Jesús la tomó de la mano y la levantó, de tal manera que la mujer dejó de ser pecadora. Y así también vamos a escuchar el texto cuando resucitó a la hija de Jairo, que dice: la tomó de la mano y la levantó, dejó la enfermedad y quedó sana. Y lo mismo también en el texto de la curación de la suegra de Pedro. Así vamos a ver varios ejemplos donde levantarse significa dejar la condición anterior. Por eso es significativo este gesto, porque de publicano pasó a ser apóstol. Ayer escuchábamos en la segunda lectura dominical de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, que Pablo les decía: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Cuestiones un poco distintas, pero que tienen fundamento en el mismo acontecimiento. Son capaces de dejar todo. San Pablo hasta la vida, ya antes cuando se encontró con Jesús, dejó su condición de fariseo para convertirse en discípulo de Jesús, dejó su condición de perseguidor de la iglesia
para ser predicador del Evangelio. Y ahora vemos a Mateo. ¿Cuál es la experiencia que viven que los hace cambiar? Al final del texto del Evangelio encontramos eso que motiva a cada persona que se encuentra con Cristo, que motiva a dejarlo todo, a dejar la antigua condición para entregarse a la vida que el Evangelio nos ofrece. En Aparecida y en todos los documentos de la Iglesia en Latinoamérica vamos a encontrar un tema entre todos los puntos que tratan los obispos a nivel de Latinoamérica y el Caribe, desde Puebla y todos los demás. Se inició con Medellín, Santo Domingo, Aparecida, que es de las últimas reuniones latinoamericanas. En el tema que en ninguno de estos documentos falta es el de la evangelización, que se define como un encuentro impactante con el Señor, en el que quien se encuentra con Él es capaz de dejar su vida anterior, es capaz de dejar su condición pecadora. Este encuentro con Jesús, vamos a entenderlo cómo lo vive San Mateo. Fíjense bien, regularmente los hebreos son muy radicales, muy radicales. Por ejemplo, los que tienen empresas y son judíos, ellos, si la Semana Santa termina como semana de trabajo hasta el viernes, pues el empleado, aunque sea católico, tiene que ir el viernes, no hay día de descanso. Solamente los marcados por la legislación laboral, pero fuera de ahí, no. ¿Qué es Navidad? Tienes que trabajar. ¿Qué es primer día del año? Santa María, Madre de Dios, tiene que trabajar. Por eso incluso también se modificó en todo el mundo la semana laboral. Ahora el día de descanso ya no es el domingo. Algunos que pueden convenirlo así, pues sí, pero la mayoría no. Su semana laboral inicia domingo, o inicia sábado y termina jueves o termina viernes. Aquí lo importante es entender por qué los hebreos son radicales. De tal forma que no aceptan una deserción en el plano de fe y costumbres. Y al que deserta, lo rechazan, lo ven feo. Dijera doña Florinda, la del Chavo del Ocho, se hace chusma, no se juntan con la chusma. Y esa actitud, imagínense, si son paisanos, si son familiares y que te hagan así a un lado, ¿qué se siente? ¿Se siente agradable? No. Y todavía más, no solamente por las personas humanas que rodean al individuo, sino que también la misma ley de Moisés los segrega, los hace a un lado, los llama impuros, los llama traidores. Todas esas críticas, todos esos señalamientos son los que está
viviendo San Mateo. Y por parte de aquel con quien ha tenido ya un trato, que es la autoridad romana, que le ha encargado precisamente que cobre los impuestos de sus paisanos, también hay una especie de opresión, porque el dinero que junta lo tiene que entregar a Roma o a las autoridades romanas, y a él le dan solamente un sueldo, un salario. Él es el que tiene que enfrentar a sus paisanos que en tiempos de Jesús muchos no quieren pagar impuestos. Él es el que da la cara y el pueblo, la autoridad romana lo oprime, comete injusticia con él, lo explota. Entonces vean las dimensiones en las que San Mateo pues le va como en feria por la condición en la que está viviendo. Y entonces él, por estar en contacto común con la gente, ha oído hablar de Jesús, ha oído hablar de sus milagros, ha oído hablar de que es el Mesías. Y hoy, escrito por él mismo, se da este encuentro. Era una tradición que los profetas no tenían contacto con gente impura o pagana. Acordémonos de aquel pasaje del libro del profeta Eliseo, cuando por una esclava hebrea, un miembro del ejército sirio, llamado Naamán, se enfermó de la lepra. Y esta hebrea le dijo: el profeta de mi pueblo te puede sanar. Y entonces se lo platica este militar a su rey, y el rey, amando mucho a su militar, le apoya y le dice: llévale este oro, y llévale estos vestidos, y llévale esto otro, y llévale aquello, y dile que vas de mi parte para que te cure. Algo que no es común entre los imperios que en aquel tiempo prevalecían en aquel territorio. No era común, y por eso cuando llega Naamán precisamente con el rey de Israel, cree que es una afrenta para provocarle la guerra. Pero no falta quien le dice: ve a ver al profeta, no al rey. Ve a ver al profeta. Y él fue emocionado creyendo que el profeta, sabiendo de quién se trataba, sabiendo que traía cartas de presentación del rey de Siria, me va a atender muy bien, me va a recibir, Se imaginaba muchas cosas. Pero el hecho es de que cuando Eliseo le avisan que está Naamán y que pide ser atendido por él, le dice a su criado, a su siervo: ve y dile nada más que se vaya a bañar 7 veces en el río Jordán. Y ni siquiera salió, se asomó por una ventana. No, porque los profetas no tienen contacto con gente impura, con gente pagana. Ese es el mayor ejemplo del Antiguo Testamento. Entonces, si Mateo está oyendo hablar que Jesús es el Mesías, es un profeta, es un enviado de Dios, pues ni idea tenía de que algún día se lo iba a encontrar. Sin embargo, Jesús se encontró con él. Y no solamente se encontró con él, sino que fue a su casa, donde ofreció por ese agradecimiento una comida Mateo.
Entonces, después de vivir esa situación de marginación por sus errores, por su deserción, por su falta de fe, después de vivir todo ese tipo de marginación, tanto por su pueblo, tanto por Dios, como por el imperio dominante, viene el profeta, viene el Mesías y se queda con él. Y le dice, sígueme. ¿Qué se sentirá? ¿Qué se sentirá tener ese encuentro personal con el único que puede borrar tus pecados, con el único que puede acabar con tu pasado, con el único que te puede levantar? Ese es el motivo por el cual Mateo se convierte. Ese es el motivo por el cual ayer escuchábamos que Pablo concluía casi al final de su vida, cuando ejercía su ministerio, decía, para mí la vida es Cristo, ya no quiero más, ya no necesito más, y si me muero, bendito sea Dios, es lo que más quiero. Eso decía ayer San Pablo, porque se ha encontrado con Cristo. Nosotros también nos hemos encontrado con el Señor, pero como que el encuentro no ha sido tan impactante. Cuando vamos a un confesionario, no nos damos cuenta de la grandeza del perdón de Dios. Vamos porque pues ya traemos un costal muy lleno, o vamos porque es que voy a ser padrino, padre, es que tengo un compromisito. Pero ¿quién va convencido de encontrarse con Cristo que nos perdona los pecados? ¿Quién tiene esa entereza de encontrarse con el Señor porque tiene la seguridad por ese encuentro de que Dios lo ama? Nos hace falta profundizar en ese hecho, porque cuando venimos a misa, cuando nos acercamos a confesar, cuando recibimos la bendición, es una muestra magnificente de que Dios nos ama y debiera convertirnos, pero no. Estamos en la iglesia, nos portamos bien, pero salimos de la iglesia y cada quien le da vuelo a la hilacha, en lo que sea, hasta en cosas muy ordinarias. Las personas mayores que ya tenemos conductas habituales, somos personas de oración, somos asiduos a los sacramentos, partícipes de la Santa Misa, pero como ya tenemos un carácter, ya tenemos un temperamento, ya tenemos costumbres habituales en nuestra vida, que no me busquen, porque el que me busca me encuentra. Que no me hagan esto porque yo sí los pongo en su lugar. Y en lugar de experimentar y de aplicar lo que aprendemos del Señor, no lo hacemos. Les decía el sábado pasado en una reunión de pastoral familiar, ustedes como familias se preocupan de que sus hijos vayan a misa. Pero ¿cuáles son sus actitudes para convencerlos? A lo mejor razonan mucho, muchos se pasan días, horas explicándoles el valor, lo que significa, etc. La Eucaristía no es una experiencia científica, intelectual. Eso no es la Eucaristía, es el encuentro con Cristo en el que participo vivamente porque presencio el ofrecimiento de su vida, el ofrecimiento de su sangre al Padre, cuando el sacerdote, ya convertido el pan y el vino, dice, por Cristo, con Él y en Él. Ahí está nuestra salvación.
Esa es la participación de la misa y por eso salgo gozoso, porque Cristo me ha hecho partícipe de su salvación. Y si yo era corajudo, ya le voy a bajar una rayita hoy, 2 rayitas mañana. Y si soy mentiroso, también le voy a bajar. Y si soy flojo, también le voy a bajar. Y si soy irresponsable, también le voy a bajar, porque me encontré con Cristo. Pero ¿qué pasa cuando el católico sale de la iglesia? Somos los mismos, las mismas mentiras. Nada más acordémonos de nuestras confesiones. Decimos los mismos pecados, porque no hay esa vivencia interna que Pablo, que Mateo tuvieron y fueron capaces de dejarlo todo y seguir a Jesús. Eso es lo que nos falta. Tener ese encuentro vivo con el Señor, porque Él nos ama, porque Él nos ha enviado a su Hijo, porque Él nos da la fuerza de su Espíritu. No lo tomemos como algo así común y corriente, que cuando puedo voy a misa, cuando puedo oro, cuando puedo me porto bien. No, levántate, deja tu vida pasada, haz un compromiso con el Señor. A todos nos va a costar trabajo, a todos. Y nos va a costar trabajo por otra sencilla razón: nos gusta el pecado. Y mientras no tomemos la decisión que aunque nos guste el pecado, encontramos que la vida es Cristo, vamos a seguir en las mismas. Vamos a seguir en las mismas. El que seamos tendenciosos para pecar, eso no se nos va a quitar. Nunca se nos va a quitar. Las tentaciones nunca van a desaparecer. Pero si yo tomo la firme determinación, si yo tengo el carácter, si yo tengo el temple para renunciar al pecado y hacer mi opción por Cristo, ahí hoy dice la primera lectura que Dios nos da la gracia según el ministerio, según el oficio que desempeñamos. Eso dice San Pablo hoy. ¿Por qué? Porque según sea tu vocación, según sea tu condición, según sea el papel que tengas en esta vida, el rol que tengas en esta vida, para eso te va a dar su gracia en plenitud. Un esposo tiene la plenitud de la gracia para ser un verdadero esposo, verdadero padre, que sea ejemplo, que sea modelo de santidad para su familia. Y lo mismo la esposa, y lo mismo el hijo, y lo mismo también los consagrados. Recibimos la plenitud de la gracia para que todos seamos santos sacerdotes, santas religiosas, no para que andemos a medias, no para que andemos con unas veces sí y otras veces no. Es para dar un testimonio radical de conversión, y una conversión constante, no nada más de una temporadita. Porque a veces sí lo hacemos y lo hacemos muy bien, pero por temporaditas. Hay etapas en la vida que nos apartamos de Dios, sea la razón por la que sea. Quiere decir que en el corazón no ha habido tal impacto. Pidamos hoy la intercesión de San Mateo para que todos tengamos este vivo encuentro con el Señor y podamos levantarnos y unirnos al que es la vida, al que es la salvación. De pie.
Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, y fieles a las enseñanzas apostólicas, intercedamos por todos los hombres, diciendo: escúchanos, Señor y Dios nuestro. Para que la Iglesia, que recuerda hoy con veneración el martirio del apóstol y evangelista San Mateo, sea iluminada por su evangelio, fortalecida por su intercesión y ayudada por su testimonio, oremos. Para que todos los hombres reciban el perdón de sus pecados, obtengan consuelo en sus sufrimientos y alcancen los bienes anunciados al mundo por los apóstoles de Jesucristo, oremos. Para que el Dios de misericordia revele el Evangelio de salvación a los que sufren ante las dudas o viven en la indiferencia, oremos. Para que todos nosotros nos veamos protegidos por la oración de los apóstoles e iluminados por sus enseñanzas, oremos. Para que el Señor acoja nuestros ruegos por todos los enfermos, también de los que participan con nosotros a través de la Internet, por los enfermos incurables, por los enfermos de nuestra comunidad, por los enfermos confiados a nuestra oración y por los enfermos que más nos preocupan, oremos. Pidamos por la unidad, la santidad, la prosperidad y la protección de todas las familias, por las familias atribuladas, por las familias de nuestra comunidad, por nuestras familias, por los matrimonios que están separados, por las familias heridas, por las mujeres embarazadas para que no cometan el pecado del aborto, por nuestras necesidades materiales y espirituales, oremos. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, por todos los sacerdotes difuntos, por nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, por Luis Eduardo Hernández Sánchez, por Luis Javier Calixto Félix y por todas las ánimas del purgatorio y todos los niños que fueron asesinados antes de nacer por el pecado del aborto, oremos. Señor y Dios de nuestros padres, que has querido que el testimonio de los apóstoles fuera columna y fundamento del nuevo Israel, la Iglesia de tu Hijo, escucha nuestras oraciones y por la intercesión del apóstol San Mateo, da cumplimiento a nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Porque solo tú eres bueno, Señor. Queremos cantar tus misericordias. ¿Quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual.
Te ofrecemos nuestras vidas, Señor, en torno a tu altar, tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos tu cena pascual. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, y te pedimos humildemente que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan.
Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Guillermo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a
a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el que viene a ti y te llama a seguirlo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Guardando la debida distancia, hacemos una fila al centro y se retiran por los costados quienes vayan a comulgar, por favor. Los demás pueden sentarse. Como el ciervo que a las fuentes de agua fresca va veloz, los anhelos de mi alma van en pos de ti, Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. Del Señor Dios de los cielos tiene sed mi corazón. Cuando al fin podrá este siervo ver tu rostro, gran Señor.
Señor, ven a nuestras almas, que por ti suspiran. Ven, Señor. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo. Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que ésta me basta. Amén. Pidamos por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de la Iglesia, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, necesitamos mayor número de sacerdotes. Multiplica las vocaciones y santifica más y más a nuestros seminaristas y a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, monástica, misionera, a la soltería y al matrimonio. Amén. Oremos. Hemos participado, Señor, de la alegría de la salvación que experimentó San Mateo al tener de invitado en su casa al mismo Salvador. Concédenos nutrirnos siempre con el alimento de aquel que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz a vivir lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos, a los que nos siguieron por este medio, y a todos ustedes les conceda también una bonita tarde y en compañía de toda su familia. Que Dios los acompañe.